Aquí vamos a hacer rápidamente una revisión de algunos aspectos que yo considero son importantes para preparar cualquier situación de examen o cualquier situación de evaluación que les pudieran presentar. Vamos primero a marzo de 2017 en la presentación de los 5 pilares que tuvieron los aprendizajes clave. Desde ahí vamos nosotros a recuperar, por ejemplo, aspectos que tuvieron que ver con el planteamiento curricular, la escuela al centro del sistema educativo, la formación y desarrollo profesional docente y la inclusión y la equidad, la gobernanza en el sistema educativo, 5 aspectos que corresponden a los aprendizajes clave. Pero si yo voy a 2018, en febrero de 2018, entonces voy a encontrar lo que el secretario de Educación comentó y señaló de los 5 pilares fundamentales. Aquí tenemos 5 aspectos, 5 pilares que el secretario de Educación Moctezuma Barragán señala ya en febrero de 2018. En febrero de 2018, recuérdese que todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador es candidato en ese momento. Pero desde estos aspectos, la equidad y la calidad, la revaloración del magisterio, el arte y educación física, los niños, niñas y jóvenes al centro y la inclusión del civismo como pilares de la educación. En 2018, los 5 pilares fundamentales para la nueva escuela mexicana. Pero sobre todo, niñas, niños y jóvenes al centro van a recuperar muchísima importancia porque va a quedar grabado en el artículo 3º constitucional. Por eso comentábamos en otro video que la parte normativa es importante, porque la parte normativa lo que le permite a uno es tener los elementos conceptuales con los cuales se está manejando en este tono la educación mexicana. Por eso la nueva escuela mexicana orienta hacia aspectos que me van a llevar en el artículo 3º constitucional al problema de los conceptos, no porque diga así el 3º constitucional. El 3º constitucional no habla del problema de los conceptos. Yo hablo del problema de los conceptos y yo me planteo la pregunta de cómo resolver estos conceptos. ¿Por qué? Porque tengo el concepto fundamental que es excelencia, que tiene relación con el pensamiento crítico y que me tiene que llevar a la formación del ser humano. Inclusive el deporte o la educación física, la educación educativa, la inclusión educativa, la educación especial, la educación armónica, la educación integral. Y este concepto de educación integral es un concepto que ha quedado grabado en lo que es el gráfico de la nueva escuela mexicana, donde vienen las 6 dimensiones. Ahí ustedes en el gráfico tienen las 6 dimensiones y educación integral y educación armónica se relacionan bastante, pero el concepto central es la excelencia y el pensamiento crítico. Claro está que la formación del ser humano es importante. Es decir, estos conceptos, el problema de los conceptos es que nosotros necesitamos tener claridad sobre los propios conceptos y como lo dije en otra videotransmisión, me hablan del pensamiento crítico y yo preguntaba, ¿no vale el pensamiento creativo? ¿No vale la pedagogía de la pregunta, el desarrollo de habilidades, el desarrollo de capacidades, las necesidades básicas de aprendizaje, donde está la lectura y la solución de problemas, como aquel concepto de la reforma educativa de Salinas de Gortari, el proceso de modernización, donde estaban el desarrollo de habilidades intelectuales y de reflexión, donde la lectura y la solución de problemas eran fundamentales. Entonces, me hablan más del pensamiento creativo del pensamiento crítico que del pensamiento creativo. Pero para poder llegar a estas ideas desde la construcción del artículo 3º constitucional, donde me afirma toda persona tiene derecho a la educación.
Por eso en cualquier examen ahora nos van a preguntar por qué se adquiere el derecho a la educación y por qué la obligatoriedad del Estado mexicano para otorgar educación inclusive a nivel superior. Es decir, todo el sistema educativo ya está permeado por el concepto de obligatoriedad. Y hay una doble obligatoriedad, porque inclusive durante mucho tiempo, sin que el Estado mexicano tuviera obligación de dar educación preescolar, la otorgaban. ¿Sí? Y en la Ley General de Educación, en la primera, que es la de Salinas de Gortari, en 92-93, lo que se marca ahí son las obligaciones de los padres en el apartado, en el capítulo de la participación social de padres en la escuela. Ahí estaban las obligaciones, ahí estaban las obligaciones de los padres. Por eso algunas ideas y conceptos del artículo tercero constitucional, la educación inicial, el derecho de la niñez, como está establecido, la responsabilidad del Estado es concientizar sobre la importancia de la educación inicial como un derecho de la niñez. Y la rectoría de la educación corresponde al Estado. Y esta maneja una serie de conceptos porque educación que imparte el Estado, además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y laico lo entiendo como ajeno a toda doctrina religiosa. La gratuidad la otorga el Estado. La educación pública, porque hay educación privada, ¿sí? El concepto de inclusiva y el concepto de universal. Por eso, la educación tiene una serie de bases conceptuales, por ejemplo, el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, que ya en la Ley General de Educación, en la primera, en la de Salinas de Gortari, tengo que hacer referencia histórica, ya se hablaba en el artículo 41 de 8 conceptos donde se hablaba del respeto a la dignidad de las personas y de colocar una disciplina acorde a la edad. Ahora el enfoque de los derechos humanos, ¿sí? Que está, que es el que le da fuerza a la dignidad de las personas y la igualdad sustantiva, mismo trato, mismos derechos. Entonces, lo que pretende hacer el artículo tercero constitucional es que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Y cuando tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, entonces estoy hablando también del amor a la patria, del respeto a todos los derechos, de las libertades, de la cultura de la paz. Y en la fracción segunda, en el inciso I, por qué la excelencia educativa surge como una columna vertebral del sistema educativo nacional. Y aquí es donde vamos a hablar en la próxima videotransmisión. Muchas gracias, maestros, muy amables.